Bueno, cordial saludo, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión 11 sobre formulación de un balanceado para trucha arcoíris, etapa inicial. Entonces, vamos a esperar a nuestra compañera Zoraida nos va a compartir su pantalla y aquí le acompañaremos en la formulación de ese balanceado. Listo, ya le voy a proyectar. Bueno, yo lo que avancé anoche, me estaba trasnochando porque tenía una cantidad de trabajo. Bueno, yo avancé hasta cierta parte, a ver, haciendo el procedimiento. Ya le voy a compartir acá la carpeta. Quiere dejar pantalla completa. Y vamos a darle aquí. Bueno, no sé, sino que como llegué tarde ayer, pues tenía de pronto alguna discrepancia en algunos datos. No sé. Sí. ¿Listo? Listo, ahí estamos mirando ya Ujú. el Excel. Listo. Pues yo con lo que estaba haciendo inicio anoche, pues le estaba siguiendo la ruta. Entonces teníamos el paso 1, que era conocer los requerimientos nutricionales de la especie a formular, de acuerdo a las tablas de NRC. Bueno, eso lo tomé. Entonces teníamos el agua, la base fresca, materia parcialmente seca, kilogramos de materia seca, proteína. Y aquí se me ha volado la energía, ¿sí ven? Energía. Que estaba en megacalorías, ¿no? Estábamos trabajando esa, ¿no? Esa energía ahorita, no, déjela ahí porque ¿Sí? cuando Ah, continuamos bueno. el proceso, Ah, ya. Bueno, ya no, ojalá 5. ajá, Bueno, listo. Tenemos entonces segundo paso, que era conocer los aportes de las materias primas. En este caso, a ver, perdón. A ver, aquí sí me estaba, espera un momentico. Bueno, aquí esta parte era los requerimientos, perdóneme. Aquí sí, sí, ahí como el sí, paso número 1, pero más detallado. sí, sí. Entonces, espéreme, es que es acá abajo esta parte. Sino que como estaba mirándole a dice que corrija tabla, yo no me podía concentrar. Bueno, entonces tenemos aquí lo de los requerimientos. Teníamos 1 kilogramo de materia seca, proteína del 50%, y teníamos lo de los aminoácidos. Teníamos arginina. Bueno, aquí sí se me pasó ayer porque el afán de copiar no alcancé. Teníamos histidina 0,91, isoleucina. Isoleucina también aquí en porcentaje. 1,4, leucina 2,55, lisina 2,96, la metionina 0,96, la cistina 0,35, la fenilalanina 1,45, la tirosina 1,15, treonina 1,61, triptófano 0,3 y la valina 0,66. Tenemos la parte de la energía. Entonces, sino que aquí en la tabla de índice, pues yo estaba revisando, no la tenía, y estaba revisando los requerimientos para la fase eran 4,3. Teníamos los lípidos, habíamos dicho el 12%, carbohidratos 15, fibra 1%. En el caso de los minerales, en el caso del calcio 2,5 y fósforo 1%. Bueno, sí, Para el caso ya de los aportes de las materias primas, ya teniendo en cuenta lo que era, bueno, pasamos la misma base, el encabezado, y añadimos ya, fue las materias primas, entonces teníamos la harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y la premezcla vitamínico mineral. Tomamos aquí ya
el consecutivo, el diligenciamiento de cada uno de los contenidos nutricionales de cada ingrediente. Entonces teníamos la materia parcialmente seca, para el caso del pescado, harina de pescado 90, harina de soya 90, harina de maíz 88, trigo 88 y premezcla vitamínico mineral 90. Todo esto contenido en 1 kilogramo de materia seca para cada una. Bueno, vaya las energías. Energías. Entonces, en la energía teníamos 3.6, 2.8 para la soya, 3.35 para la harina de maíz, 3 para la harina de trigo y 0 para la premezcla. Ya. Bueno, con respecto pues a lo que tomábamos de la tabla anterior, algunos aminoácidos los teníamos contenidos, pues eso ya lo fui, esa fue la pregunta anoche, y aquí Sí, pues fue como la pregunta que le hacía, ya tarde, estaba tonteando aquí con el ejercicio, era lo siguiente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la arginina, pues encontré, bueno, eso los tomó de Nice, tenía 5, histidina 3,6, isoleucina, aquí se me fue, lo que no le había copiado. Isoleucina 3.1, la leucina 4,9, la lisina para harina de pescado 8, la metionina 3, cistina 1, fenilalanina 2.2, tirosina 1.8, treonina 4, triptófano 1 y valina 2.5, la energía 3.6, lípidos 5, carbohidratos 2 y fibra cruda 0.5, el calcio 5 y el fósforo 3. Entonces, sino que la pregunta que yo le hacía al instructor anoche por WhatsApp era, cuando entré pues a consultar por ChatGPT, era que me daba, por ejemplo, un rango. En el caso le pongo un ejemplo, por ejemplo, me daba de 1 a 2%. Entonces era ahí mi duda, porque yo en este caso, pues aquí en el diligenciamiento de la tabla tomé el valor más mínimo. Entonces, sino que ya después de que ya él me respondió, de que ya pues no la completé, que me decía que podíamos promediar. Entonces, los valores. sí, Entonces, ahí sí. ujú. Entonces, en este caso, pues yo tomé, por ejemplo, para la soya, tomé la arginina 6,5, histidina 1, isoleucina 2, leucina 3.3, lisina 6, metionina 1.3, cistina 1.6, fenilalanina 2.3, tirosina 1.7, treonina 4, triptófano 1.3, valina 2. La energía está en 2.8. En los lípidos también, sino que yo le preguntaba, pues ahí en la consulta que yo le hacía aquí al sistema, entonces me aparece, por ejemplo, lípidos totales y aparece desglosado otros elementos. Entonces, la pregunta es, en el caso de los lípidos, ¿uno toma los totales, por ejemplo? Sí, sí, los totales. Incluso esa es Ok, harina de soya, ¿no? sí, señor. Está Sí. como, parece que estuviera como bajito. Bueno, de pronto me equivoqué en esta. Espéreme a ver. A ver, Pronto sí anoté busquémoslo algo. aquí. Espéreme un momentico. Voy a ver. Espéreme un segundito a ver si puedo consultar. Yo anoche la estaba consultando. A ver. Era. Se me fue. Está contenido nutricional. Listo. Yo la busqué así. A ver. Eh, contenido nutricional de lípidos, creo que era. Que estábamos consultando. De lípidos, sí. De lípidos en la harina de pescado.
Pescado. Lípidos. De 6 a 12. Sí, ahí sí cometí el error. No sé. De pronto se me fue mal. Entonces aquí la pregunta, Mistru, si en el caso, por ejemplo, de lípidos me parece de 6 a 12, usted me decía que podíamos promediar. Sí, puede promediar. Ok, listo. Entonces voy a dejarlo aquí como 6. Bueno, ay, ve, ¿qué pasó aquí? Me está haciendo una operación rara. Ah, no, ya. 6, 12, Listo. 18, promedial van 9. A 9. Sí. Listo, listo. Ok. Bueno, la fibra cruda tengo 9, 5, perdón. Calcio 0.3 y fósforo 0.6. Ujú. Listo. Bueno, para la harina de maíz, de acuerdo pues a los contenidos, entonces de los aminoácidos en arginina tenemos 4, histidina 0.2, isoleucina 2.5, leucina 9, lisina 3, metionina 2, cistina 2, fenilalanina 0.35, tirosina 0.25, treonina 3, triptófano 0.6, valina 3.5, energía 3.35, los lípidos 3. Aquí pues voy a mirar, espéreme a ver, no sé, consultarla también, a ver si de pronto haya tomado algún error. Bueno, voy a colocar aquí esta para... La de carbohidratos sí está, está ok. ¿Sí? Sí. Harina de maíz, pero en Ahí lípidos, ¿no? sería, no, carbohidratos estabas. Ah, perdón. Espéreme. Entonces, a ver. O sea, de carbohidratos, ¿no? Sí. Carbohidratos de harina de maíz. De 75-85. Ujú. Sí está. Ujú. Sí. Bueno, aquí pues no sé qué fuente tomé, 70. Bueno, la fibra está en 2.5. Harina de trigo. Harina de trigo, entonces tengo arginina 4, histidina 2.5, isoleucina 4.5, leucina 8.5, lisina 3, metionina 1.3, cistina 2, fenilalanina 0.6, tirosina 0.35, treonina 3, triptófano 0.8, valina 5.5, energía 3, lípidos 1.5, carbohidratos 70, fibra 2, calcio 0.1 y fósforo 0.4. En la premezcla vitamínico mineral, pues esto no, de acuerdo al reporte, pues no me aporta aminoácidos, es lo que consulté, no sé. Y carbohidratos, Tampoco. esto tampoco se me fue. Listo. Lo que es calcio 20 y fósforo 10. Ok. Bueno, listo. Ese es el paso 2. Ahora sí pasé al paso 3. Me toca corregir acá que me cometí el error. En el paso 3, que son conocer las restricciones, los máximos y los mínimos de las materias primas por inclusión y restricciones en las materias primas. Entonces, de las materias primas de harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y premezcla. Entonces tenemos los máximos. Harina de pescado máximo 45, 25 el mínimo. Bueno, aquí, bueno, eso algo de que pronto se me escapó. Decíamos que teníamos que colocarle los porcentajes. En la harina de soya, máximo 30, mínimo 15.
harina de maíz 20, 15 mínimo. En la harina de trigo 12% máximo y 5% mínimo en el que es en la inclusión. Bueno, aquí ya pues basándome en la misma base de datos anterior, aquí tengo que corregir aquí en esta, a ver, eran 6 en esta parte. 9. Ah, y la 9, creo. otra, sí, espérenme. Sí. En- Lípidos en los carbohidratos. Carbohidratos 6 y aquí tenemos 70. ¿Qué? Aquí es que ya la embarrada, sí, aquí eran 9, aquí eran 30, creo que era. Y entonces, a ver, acá, aquí me falta el 0, que no lo había incluido. Bueno, y- aquí pues copié tal cual, bueno, ya hice la corrección del error que tenía arriba. Ahí también coloqué eh, el 9 en soya, en carbohidrato. eh, en soya, En soya, pero lípidos. en lípidos, sí, espérame que no me quiere coger este, ya lo vi. Ahí listo, listo. Bueno, entonces aquí, teniendo en cuenta los mínimos y los máximos, entonces aquí en esta parte, bueno, aquí era que también tenía una pregunta para hacerle, en esta partecita. Bueno, entonces aquí teníamos ya los máximos, perdón, primero tomamos los mínimos, que son de acuerdo a los requerimientos nutricionales, que son los que Ujú. tenemos en cuenta en la parte del primer paso, paso número 1. Bueno, teníamos para 1 kilogramo de materia seca, proteína 50%, arginina 215, histidina 0.91, isoleucina 1.4, leucina 2.55, lisina 2.96, metionina 0.96, cistina 0.35, fenilalanina 1.45, tirosina 1.15, treonina 1.61, triptófano 0.3, valina 0.66, la energía 4.3, los lípidos 12, Ya. carbohidratos 15, la fibra 1, el calcio 2.5 y el fósforo 1%, perdón. Ahora bien, en el caso de ya de las restricciones máximas, entonces la restricción máxima es 1, ¿sí? Para 1 kilogramo de materia seca. Sí, Bueno, aquí la proteína, pues como el requerimiento mínimo son 50%, sí. yo le dejé 60, teniendo en cuenta pues que si dejamos rangos muy estrechos, pues también encontramos que en la formulación también van a haber como esas incoherencias en el momento de formular. No sé si esté bien ese porcentaje. Sí, ese porcentaje, bueno, cuando ya estamos balanceando sobre aminoácidos, Ujú. pues ahí tenemos, ¿no?, el componente proteína y aminoácidos, pero el referente más crítico es los aminoácidos. Entonces, Ajá. cuando ya estemos en los ajustes, le cambiamos nomás el todo es que en aminoácidos nos cumpla los requerimientos. Ok, listo. Bueno, entonces para ya los aminoácidos, entonces, bueno, aquí yo estipulé, por ejemplo, en el caso de la arginina, el mínimo es 2.15, el máximo 10. Pues todas les dejé 10 aquí para todos los Ujú. aminoácidos. No sé, pues si hay alguna observación con respecto a esa parte de los No, máximos en los aminoácidos. está bien. A veces nosotros siempre le colocamos 10, otros le saben colocar 100. Ujú.
Listo. Está bien. Bueno, en la parte de la energía, aquí también pues tuve en cuenta que el rango mínimo es 4.3. De acuerdo al requerimiento, pues yo lo revisaba, estaba entre un mínimo de 4.3 y 5. Entonces yo le dejé como máximo el 5. Bueno, esta vez vamos a balancear por lípidos, ¿no? Entonces, Ujú. tienes 12 de mínimo y Aquí en entonces lípidos sí, colócale unos 15. 15, listo, ok. Aquí también carbohidratos, también tendré que subirle. Sí, se vale Está como 15. por ahí unos 20 o 25. Bueno, dejémosle 20. En fibra, Mm. ¿puedo bajar uno o tengo que subir también? No, ahí está. Ese uno, como usualmente ese ya uno no lo somete al solver, pero colócale ahí puede ser hasta un 3 de fibra. Ok. En calcio también le tengo que subir entonces. Sí, también. Entonces, que un 3 Sí, colócales 3 y el otro, el fósforo y el 2. fósforo 2. Listo, perfecto. Ok. Bueno, entonces esta partecita nos queda del paso número 3 por las restricciones ya detalladas. Bueno, pasamos al paso 4, que son el cuadrado de datos. Tomé la misma base. Aquí tengo que corregir los daticos estos de una vez. Los voy a corregir. Aquí es 9. Listo, aquí es 0. Listo. Bueno, entonces, para el cuadro de datos, tomamos la misma Y, tabla. y que si completemos ahí los lípidos, el máximo, creo que quedaste en los mismos. Eso, máximo dijimos de Ah, sí. lípidos. Lípidos 20. Sí, S20 señor. carbohidratos, el anterior, Lípido 3. Aquí espéreme, 15. 15 Ujú. Aquí dijimos 3 y aquí dejamos 2. 2. Listo. Bueno, entonces, bueno, aquí, ¿qué procedí a hacer? Lo mismo, tomar la base de datos de las materias primas con eh, los que es nutrientes de cada materia prima, teniendo en cuenta los mínimos y los máximos, pues ya ajustados con la observación que nos hace usted aquí. Tengo en cuenta acá ya para este paso lo que es el precio del mercado de las materias primas y el precio ajustado y el precio total, que lo dejo pues aquí ya en este caso proyectado. Entonces, la primera que era harina de pescado a 10.000, harina de soya 4.500, harina de maíz 2.500, la harina de trigo 3.000 y la premezcla 200.000. Pasando ya al cuadro 5, al paso 5, perdón, son el cuadro de fórmulas. Bueno, aquí también tengo que hacer la misma corrección. Corrección. Aquí son 9. Y corrijo. 15, 20, 3, 3 y 2. Y ¿qué más que me quedó por aquí? Creo que no. A ver, esos creo que son 8, 0 aquí. Listo. Bueno. Entonces, para el cuadro de fórmulas, teniendo en cuenta la base anterior, con los máximos y los mínimos de las materias primas y los contenidos de nutrientes, procedí a hacer la parte operativa del precio ajustado. Entonces, para la primera materia prima, tomé el precio del mercado y lo dividí
entre la materia parcialmente seca, ¿sí? Sí, Y aquí pues ya me dio 11, ¿qué es? 11.000. 1.111. Listo. Entonces aquí para lo mismo hice para la parte de la harina de soya. Entonces tomé el valor del precio del mercado y lo dividí pues también por el porcentaje de la materia parcialmente seca, entre el 90%, me dio un valor de 5.000. Igualmente para la harina ¿qué es? Harina de maíz a 2.500, entonces se dividió entre la materia parcialmente seca sobre el 88% y me dio un costo de 2.840.9. De igual manera, se procedió para el precio ajustado para la harina ¿de qué es? De trigo, tomando como valor del mercado 3.000, se dividió entre la materia parcialmente seca, 88%, y dando como resultado 3.409 pesos. Se procedió de igual manera a sacar el precio ajustado para la premezcla vitamínico mineral. Tomamos el valor del kilogramo, 200.000, lo dividimos entre la materia parcialmente seca, que es 90%, y nos da un valor de 222.222 pesos. Bueno, hasta allí pues sacamos el valor, el precio ajustado. Para el siguiente paso se toma el precio total de la materia prima. Tomamos el precio ajustado, ¿qué es? 11.111 pesos, y eso lo dividimos entre Multiplicado multiplicados sí, por, por la materia seca. por la materia seca. Es Colóquele cero acá sí, colóquele ceros acá Sí, sino que en, allí era que estaba haciendo el ejercicio anoche, entonces le estaba colocando el cero, entonces ahí era que tenía el bendito error, creo que era, claro, sí, que la estaba porque haciendo. cuando Ajá, haces división por eso. cero es un imposible. Ajá, entonces aquí es uno, espéreme, voy a ver, entonces sí es multiplicado, ¿no? Sí, Entonces, multiplicable. entonces esta bendita la que tengo aquí, entonces aquí en vez de esto es multiplicado. A ver si le coloco cero a la casilla. Mira que estaba patinando. Siempre me olvida ese bendito paso. Sí, es así. Listo. Entonces voy a hacerla con todo. Aquí era uno. Voy a tomarla, voy a arrastrarla. Entonces, y aquí voy a borrar este para ajustarla. Listo. Bueno, listo. Y el color este. Bueno, ese es el valor que me da el precio total. Bueno, entonces aquí era el error que tenía. Entonces que se coge el precio ajustado y se multiplica por la cantidad de materia seca de la materia prima. En este caso era 1 kilogramo para la harina de pescado. Voy a dejarla aquí para la parte de la fórmula cero. Lo mismo tomé para el ajuste, precio ajustado, el precio total, precio ajustado dividido entre la materia seca de la harina de soya. Y bueno, aquí voy a dejar también el cero para la fórmula.
De igual manera procedí a hacer el ejercicio del precio total de el precio ajustado multiplicado por la materia seca, que era 1 kilogramo. Entonces ya me queda ahí la fórmula. De igual manera, entonces, el precio ajustado de la harina de trigo multiplicado por la materia seca, que es 1 kilogramo. Voy a dejar 0 para la fórmula. Y procedemos con la última, que era la premezcla vitamínica o mineral, el precio ajustado, multiplicado por la materia prima de la premezcla. Le voy a colocar 0. Listo. Ese era el procedimiento que hice. Luego procedí aquí, voy a separar aquí un poquito, para como que resalte. Tengo los totales aquí de todas las, bueno, está ahí, las materias primas. Entonces tenía la proteína, la sumatoria de la proteína, de la arginina 19,5, histidina 7,16, isoleucina 12,1, leucina 25,79, lisina 20, metionina 7,6, cistina 6,6, fenilalanina 5,45, tirosina 4,1, treonina 14, triptófano 3,6, valina 13, energía 12,75, lípidos 18,5, carbohidratos 172, fibra 10, minerales, lo que es el calcio 25,43, el fósforo 14,3, y teníamos pues el precio aquí, que era la sumatoria que nos daba, si lo coloco en la fórmula, el kilogramo de materia seca de 1 de cada materia prima. Entonces nos daba que el kilogramo de este alimento con estas materias primas dentro del balance tiene que ser a un mínimo costo de 244,583. Eso es, instructor, lo que pues trabajé hasta aquí ayer. Bueno, entonces te falta incluir fórmulas de proteínas, de los aminoácidos, Sí, señor. bueno, y todos los otros. Entonces vamos coloque la fórmula de proteína. En esta, Sí, ujú, ese va a ser igual listo. a la materia seca que incluya De este, de esa materia prima, que es harina de pescado, multiplicado por ajá, la concentración de harina de pescado que tiene esa materia prima, ujú, enter. listo. Y ahora Aquí la sí, puedo valer, ¿sí, no? sí, arrastré la fórmula Ok. y así para el ¿La puedo arginina. hacer para el otro lado? ¿De este lado? No, Ah, no, no me no, coge. no, Ahí sí, no. no. Ahí toca uno a uno, ¿no? Si toca uno a uno o cuando, pues, ya es otra forma que se llama fijar Ok, fórmulas. listo. Entonces voy a hacer, entonces, igual a la materia seca por la arginina. Ujú. Listo. Igual
a este por el porcentaje de la histidina. Enter. Listo. Vamos con la isoleucina. Aquí se me irá mal. Isoleucina. Este es el porcentaje. Entonces, igual a este. El porcentaje de la isoleucina. Igual. ¿Sí? Listo. Igual a la materia seca por la lisina. Bueno, chica, la embarré. Igual a este. Esta. Espérame un momentico. Okay. Sí, vamos a ver. 12 igual a este. Por esta. Entonces esta parte quedaría aquí. Suprimimos igual. Materia seca por la cistina. Enter. Esta. Este no quiere poner. Listo, bordando. Igual a la materia seca por fenilalanina. Tirosina. Materia seca por esta parte y la tomamos. Treonina igual a materia seca, porcentaje de treonina. Enter. Listo. Igual a este por el triptófano y nos saca esa parte. Ay, caramba. No sé si volvió. Listo. Igual a la materia seca por la valina. Dios. A tomarla acá. La energía igual a la materia seca por la energía. Enter.
Tomamos el valor y lo alamos. Listo. Igual a la materia seca por los lípidos. Listo. Con carbohidratos. Materia seca. O porcentaje de carbohidratos. Igual en materia seca por la fibra cruda. Okay. Listo. Seguimos con el calcio. Por el contenido de calcio. No olvides la operación. La multiplicación. Por contenido de calcio. Tenemos aquí. Vamos con el fósforo. Un kilogramo. Por el contenido de calcio, de fósforo. 3% entre. Fósforo 3%. Dios. Listo. Bueno, ahí ya tengo ya las fórmulas A ver, de la proteína. Zoraida, Señor. en fósforo te arrastró la fórmula, vuélvela a colocar, porque Sí. tiene que coincidirte con los datos de arriba. Ay, sí, parece que se fue algo, sí, espéreme a ver. A ver, sí se fue, sí señor. Igual. Igual. Y ahí sí se me fue. Sí, sino que este teclado a ratos presenta problemas. Por contenido de fósforo. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Ay, Dios. Esta y la arrastramos. Listo, ahí está. Ujú. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer ahí coloqué la fórmula de totales. A ver, espéreme que no sé si la embarré. Ah, la de totales. Así está. Sí, señor, sí está. Uy, Yo la coloqué. coloqué Ujú. los ceros acá en materia ¿Materia seca. seca? Ajá. Ok. Listo. Bueno, ahí tienes que Ay, hacer la espérenme. de Aquí hay una que cometí el error, seguro. Sí, espérenme. lisina. La lisina, yo creo que también. ¿Lisina fue? No, Sí, leucina. a leucina. Leucina, sí, aquí se me ha quedado, no me cogió.
Esta por la leucina que tenemos acá. Enter. Ay, Dios. Ver, a ver. 0, 0, 0, 0 y 0. Bueno, a ver, además cometí errores. El fósforo me quedó igual. No me cogió. Sí, fósforo también están sin fórmula. Arrastrarla. Ajá, listo. Ok. Listo, listo. Entonces ya quedaría para ya someterla a la herramienta Solver. Ujú. Dele grabar por si acá. Sí, señor. Archivo, archivo guardar, listo. Ujú. Bueno, entonces vamos con el primer componente. Bueno, llame a Solver y empiece el proceso. Datos. Solver. Ajá. Mínimos. Mínimo Ujú. y Cambiando las celdas, cambiando la celda, sí. pero me ubico en la proteína, ¿no? No, No, no. allí. A ver, Cambiando las celdas porque vamos a ah, estar cambiando son ya. las materias secas. Ujú. Vaya vaya arriba no, a la flecha, a la otra flecha más abajo. Esa, Sí, eso ahí, dele clic y vaya de una vez a las materias secas. a las materias secas. Aquí. Están en ceros, ajá. Hasta Ujú. allí. Y dele clic arriba en nuevamente, ahí ya las tomó. Y vamos a agregar la primera que es de materia seca. Ujú. Entonces, es el mínimo, ¿no? Sí, puede ser, bueno. Entonces, celda de referencia Ujú. de la sumatoria de la materia seca. Arriba Sumatoria en la materia es seca. La menor o, referencia. menor o igual al máximo de materia seca. Ok. Y Agregar. agregar, sí. Y celda de referencia de la sumatoria de la materia seca. Mayor o cam- igual Cambiamos a mayor o igual al mínimo. al mínimo. Ujú. A aceptar resolver. Ujú. Aceptar. Aceptar. Y ahí ya Listo. tenemos nuestra primera condición. Ujú. Que Vamos la. con la proteína. Listo. Solver, ¿no? Si vaya a solver y va a Ujú. agregar la siguiente restricción. Que la sumatoria de la proteína Ujú. va a Va- ser mm, menor o igual al máximo. Agregar. ujú. Y la sumatoria de la proteína Mayor o igual. va a ser mayor o igual al mínimo. Aceptar. Aceptar y Resolver. resolver. Ok. Esta vez lo vamos a balancear, la energía la vamos a balancear por lípidos. Ok. Listo. Resolver. ¿Agrego cuál? Agregar ujú, que la sumatoria de los lípidos Ok. va a ser menor o igual al máximo de lípidos. Agregar. Agregar. Y que Ujú. la sumatoria de los lípidos va a ser
mayor o igual Ujú. al mínimo de lípidos. Aceptar y resolver. Salió error. Dele aceptar. Ujú. Y el lípidos. Bueno, entonces está por el lado más bajo. Está, está haciendo el vaya sobre la proteína. En proteína estaba el lado más, también más bajo. Colóquele proteína 45 En en el el mínimo. mínimo. Ok. Y colóquele en energía en los lípidos, colóquele un poquito más, más bajo. En el mínimo también colóquele, estamos, 10 colóquele. Ujú. Y veamos, a ver, solver, resolver. No, Bueno, claro. nos sigue dando error y el error está. Colóquele en lípidos, es para ver si es por los lípidos. Colóquele 8 ¿En mínimos? en mínimos. Ok. Solver, resolver. Aceptar. Bueno, entonces sí es por ese lado de los lípidos. Ujú. Y vamos a ver cuando coloquemos las otras materias primas, porque ahorita apenas estamos en esas dos. Entonces que nos funcione la herramienta. Ajá. Entonces Pero vamos a ver. revise allí, mire esa fórmula que sale. 7.851E-14. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está bien? Siete punto Mira que uno salieron todas así. por ciento uno. A ver, Esta es la que le digo. Que no me da el valor, sino que me sale ahí como la valor de la fórmula y la coge la columna, la E14, y con cada una pues va cambiando. pero cuando le colocamos el cero, sí, sí estaba Sí, funcionando señor. Normal. Ajá. normal. Sí. Bueno, a ver, parece ahí en el primero, en el que da el E-17. En cuanto a allí, da ese valor y vamos a, vaya a inicio. Dale clic en inicio, ¿Arriba? hacia arriba. Vaya a inicio, no, vaya a inicio en el menú de Excel. Ujú. Clic en inicio, general, y vaya a dele número ahí en ese. Ok. Entonces, sí, lo que pasa es que está que te digo, La fórmula. es
No, ese es como... A ver, vuélvale a repasar la fórmula en ahí en proteína. Aparece ahí en el cero, arriba, y arrástrela. Ahí nomás. Ujú. Bueno, sí está como raro ese ¿qué es? Ese Valor. indicador. Ujú. Bueno, a ver. Yo no sé si es que tiene un excesísimo de decimales Puede ser. y vaya arriba a, cuando usted construyó la fórmula arriba, ahí en proteínas colocaba un dato. Vaya a los datos arriba en proteínas. Vaya a datos al paso número 4. Ujú. Aquí. Sí, ahí está. Ujú. No, o sea, ¿Sí está así? sí, está acorde. Ah. Bueno, no nos incluyó nada de harina de pescado. Vamos a incluir harina de pescado a ver si eso mejora. Ujú. Listo. Entonces me voy a solver. Vaya a solver. Datos solver. Agrego. A agregar. Ajá. Vaya a harina de pescado que está en ceros. En materia prima. En, Perdón, en proteína. no, en materia seca. No agregó nada de harina de pescado allí. Ajá. Y menor o igual al máximo de harina de pescado. Ajá. ¿Cómo? Pero no, al máximo de harina de pescado. Ese es materia Ah, seca. perdón. Listo, espéreme. Al máximo, ya lo entendí. Ujú. Y Y agregar. agrego. Listo. Luego vaya nuevamente a inclusión, no de proteína, no, sino de materia seca de harina de pescado, en el cero. Ujú. Ahí, Ok. mayor o Agrego. igual, mayor o igual a el mínimo, Ujú. aceptar resolver. Ay, Dios santo, lo embarré. No, dale tranquila. Dele aceptar. Ujú. Dele ¿Cuál? aceptar. Ciérrelo allá ese Arriba. arriba. Sí. Resolver. Y vaya, ciérrelo arriba. Ujú. Y los máximos y los mínimos colóquele el porcentaje. Ujú. Ya. Sí, ya me estaba dando cuenta de eso. Porcentaje. 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 Listo. Solver, resolver. Ver, resolver. Aceptar, ¿no? Ujú. Listo. Bueno, vamos viendo sobre todo lípidos que teníamos como, voy a mirar a lípidos. Bueno, sigue en el 8 listo. Vamos con otra materia prima, miremos allá en las materias secas. Ujú.
Harina de Bueno, trigo, me incluyó harina de harina de pescado, pescado, harina de soya y harina de maíz. me incluyó el mínimo. Y en soya tiene que estar entre el 30 y el 15%. Entonces hagamos Ajuste. ese ajuste. Ujú. Entonces, en esta, Va a solver solver. y le dice que va a agregar la condición Ujú, de que la soya, que está en el ujú. 75, Le doy clic ahí. ¿sí? Ajá. Menor o igual al máximo de soya Máximo de soya. y agregar. Agregar. Y la soya Ujú. que Mayor o igual está mayor o igual al mínimo. al mínimo. Aceptar y resolver. Aceptar y resolver. Sale error. Bueno, ciérrele arriba esa ventana. Ahora, volvamos sobre ese si está en errores, el 3. Bueno, entonces, ese puede ser lo siguiente. Puede ser lo siguiente que está pasando. Sería que arrastramos hacia la derecha la fórmula. No. No, todas las cogidas abajo. Todas las colocaste Ujú, hacia abajo. ujú. Bueno, nos sigue incluyendo lo máximo de soya. Porque mira que en materia seca, si usted suma así nomás, 0,25 más 0,75 ya da el 1. Claro, eso es lo que estoy mirando. Y más Entonces, el harina de 1, maíz. ajá, y harina de maíz, que supuestamente lo incluyó, Ujú. no está, parece ahí en el 1, acá en el 1, abajo en materia seca, en el total 1. Ahí. Dele doble clic. Voy. Vaya, sí está bien. Enter nomás. A ver qué más puede ser ahí. 88. Bueno, hagámosle y dígale que de maíz vaya a ir El maíz. sobre el maíz, ¿no? Ujú. No, acá en los datos. De maíz incluye, dígale que ceros. ¿En O dónde? sea, ¿Aquí? no, acá en el máximos y mínimos. ¿Cero Supongamos que no, máximos? sí, ¿Cero por supongamos que no ciento? tenemos maíz, 0%. Ah, Vamos a poner que no tenemos maíz es para mirar las fórmulas, ¿no? En existencias hay ceros y mínimo cero. ujú. No pasa Y nada. dele solver, resolver. Resolver, resolver. Dar error. Ciérrele arriba esa. Y muévase para. Ajá. Bueno,
como no lo tenemos todavía, el maíz no lo tenemos dentro de los agregados de las condiciones. Ujú. Entonces coloque esa condición. ¿Cuál? Dato solver. Datos. Coloque la condición del maíz. Sí, Agregar ok. Me voy a la y materia seca. vaya a la materia seca de maíz. Mayor o igual a la restricción. Cero. Mayor o igual al mínimo. Mayor o igual, menor o igual al máximo. Ajá. Y agregar. Agregar. Ok. Y el otro es que ese maíz mayor o igual al mínimo. Aceptar y resolver. Error. Bueno, aceptar. Ciérrele ahí. Ujú. Bueno, y nuevamente volvamos allá a nuestra tabla. Bueno, por cuestiones de tiempo y mientras resolvemos el impasse, voy a dejar de grabar si no se nos hace una eternidad. Mientras le detenemos aquí la grabación y lo dejamos hasta ahí.